Su Biblia en la epístola a los Hebreos. Estamos en esta serie de predicaciones de temas o el título Cosas Mejores del Nuevo Pacto. Y vamos a basarnos capítulo número 13. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Amén. Voy a dar lectura a algunos primeros, aunque después vamos a utilizar algunos otros, pero por efecto de avanzar, vamos y no demorarnos, vamos a leer algunos. Hebreos, inicio dice: permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer. De manera que podemos decir, hermanos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es la palabra de Dios, hermanos. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, te damos la honra, te damos las gracias por la vida que nos das, gracias por la bendición de tu palabra, Señor. Rogamos que tu palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento, Padre. Que esta palabra pueda quedar guardada, Señor, en nuestros corazones y pueda ser utilizada por tu Espíritu Santo en nuestra vida diaria, Padre. Te rogamos que la bendición sea para todos los que la van a escuchar, que pueda, Señor, lograr despertar las conciencias, avivar el deseo, el pensamiento, Señor, de vivir entregados a ti. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, decía que hemos estado predicando acerca de cosas mejores de un nuevo pacto y basado en Hebreos, hermanos, capítulo 13, quiero hablar el día de hoy de este tema: viviendo bajo un mejor pacto. El libro de Hebreos, hermanos, a lo largo de todas estas semanas que hemos enseñado y que están escritas para bendición nuestra, nos enseña firme y constantemente que los cristianos tenemos muchas cosas que son mejores que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que contamos con mayores bendiciones, con promesas mayores, porque vivimos bajo un nuevo y mejor pacto. Debido a este nuevo pacto, hermanos, tenemos, por ejemplo, una mejor esperanza. Tenemos un mejor mediador. Tenemos mejores promesas, un mejor sacerdote, una mejor posesión, mejor herencia, una mejor patria. El tema central, hermanos, del nuevo pacto y las cosas mejores de este se han desarrollado en los capítulos del 1 al 11 en el libro de Hebreos. La sección del 1 al 11, hermanos, de hecho es, por así decirlo, doctrina pura y es dirigida mayormente a judíos, en su momento así lo fue, que habían recibido el Evangelio, pero que necesitaban la afirmación de la superioridad del nuevo pacto y de la realidad de las cosas mejores
que tenían en Cristo. Además de esto, hermanos, los primeros 11 capítulos no resaltan específicamente mandamientos a los cristianos, por lo que carecen, por decirlo así, de exhortaciones prácticas. Esta manera de escribir del autor de Hebreos se ajusta, de hecho, al patrón de la enseñanza en el Nuevo Testamento, hermanos, que primero es doctrina, después es deber y después es práctica. El capítulo 13, hermanos, no es un resumen del libro de Hebreos, sino de hecho es parte integral del mensaje del libro. La fe verdadera, hermanos, podemos entender de esta estructura de Hebreos, la fe verdadera exige vida verdadera. Vivir bajo el mejor pacto implica no solo disfrutar de mejores beneficios que ya hemos aprendido, sino asumir una responsabilidad práctica. ¿Cuál es esa responsabilidad práctica? Bueno, tenemos la responsabilidad de mostrar con nuestra vida diaria, hermanos, la realidad de la fe, ser ejemplo de buenas obras y reflejar el carácter de Cristo ante el mundo. En el siglo I, hermanos, siglo I, cuando la iglesia primitiva estaba naciendo, hubo un joven llamado Plinio, que de hecho así le decían, Plinio el joven, porque había un Plinio el viejo. Y este Plinio, primeros autores registrados, ¿sí?, no cristiano, en documentar el nuevo movimiento de la fe cristiana, de los seguidores de Jesús que se estaban desempeñando dentro del Imperio Romano. Este Plinio, que era servidor, era escritor, era autor, pero era servidor del emperador Trajano, informó a sobre los cristianos por ciertas acusaciones que había sobre ellos. En una de sus cartas que Plinio envió a Trajano, escribió: los cristianos se obligan por un juramento a no cometer delito, a evitar el robo, el hurto o el adulterio. No rompen su palabra ni se niegan a entregar un depósito cuando les piden reembolso. Aunque estaban buscando acusación, hermanos, contra ellos, contra los primeros cristianos, Plinio se vio forzado a caracterizarlos, sin ser él cristiano, estaba al servicio del emperador, era un gentil, a caracterizarlos como personas que no cometían delitos y que pagaban sus deudas. Trajano, tratando de ser justo sobre las acusaciones que había recibido sobre los cristianos, le pidió a Plinio que le informara, que investigara y que documentara sobre el comportamiento que muchos consideraban indebido de parte de los cristianos. Y él los tuvo que describir como personas que no cometían delitos y que pagaban sus deudas. Los cristianos de los primeros siglos, hermanos, fueron una reprensión a las sociedades inmorales en medio de las cuales vivieron. Con sus vidas de testimonio, reprendían de alguna manera a esas sociedades. Y esas sociedades inmorales buscaban en represalia argumentos para poder acusarlos. Tal vez Pedro, hermanos, tuvo esas críticas, ese deseo de las sociedades inmorales en mente cuando escribió: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pablo escribió algo similar a Tito, aconsejándole: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Hebreos 13, hermanos, nos enseña a aplicar los principios cristianos en la vida diaria, mostrando con nuestras acciones el verdadero evangelio al mundo para animar a los hombres a confiar en Cristo y darle la gloria a Dios. El escritor, hermanos, de Hebreos estructuró su carta de una manera magistral. Los capítulos del 1 al 11 y extendiéndose un poco al 12 forman parte de una doctrina y una teología profunda, donde muestra con argumentos del Antiguo Testamento, hermanos, que Jesús es superior en todo, que es mejor, superior que los profetas, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico, superior a los sacrificios antiguos y superior al pacto del Sinaí. Pero todo esto culmina con una pregunta implícita. Si Cristo es superior y todas las promesas que están descritas en los primeros 11 capítulos de Hebreos son mejores, hermanos, ¿por qué volveríamos atrás al viejo y sistema débil, al sistema ineficaz, cuando tenemos algo infinitamente mejor en Cristo? Dado que Jesús, hermanos, es el sumo sacerdote eterno, y dado que su sacrificio nos perfecciona para siempre, y dado que tenemos un mejor pacto escrito en nuestro corazón, y dado que por la fe, hermanos, los antiguos miraron de lejos la ciudad celestial, pero vivieron como peregrinos. Por lo tanto, dice el escritor de Hebreos, vivamos así, vivamos de una manera mejor, día a día. Mejor que como vivíamos antes de conocer a Cristo. No porque seamos mejores, sino porque Él es digno de que vivamos de verdad en una fe superior. El filósofo Bertrand Russell, hermanos, escribió un ensayo famoso titulado ¿Por qué no soy cristiano? En este ensayo y en otros del mismo tipo presentó lo que él consideraba argumentos irrefutables para rechazar al cristianismo. Se enfocó en la vida de aquellos cristianos de quien había conocido u oído de fuentes cercanas, hermanos, y que vivían vidas menos que ejemplares. Russell escribió en este libro: creo que hay muchos puntos buenos en los cuales concuerdo con Cristo, mucho más incluso que los cristianos profesantes. No sé si puedo recorrer todo el camino con Cristo, pero podría ir con Él más lejos que la mayoría de los cristianos profesantes. No profeso que viva a la altura de todo lo que Cristo manda, pero después de todo, ¿no es así como vive un cristiano? El hecho de que Russell, hermanos, eligiera ejemplos que respaldaban sus ideas y sus prejuicios no disminuye el efecto de que algunas de sus declaraciones tengan, por decirlo de algún modo, cierto sentido, cierta lógica, y que haya algo de realidad en sus palabras. Lamentablemente, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia, vidas inmorales de cristianos profesantes, como los llama Russell, aquellos que profesan ser cristianos, le han dado al mundo la excusa de no sentirse, hermanos, atraídos por las declaraciones de Cristo. Muchos tienen excusas para no sentir la necesidad de seguir los pasos del Señor, de seguir sus valores y sus principios, porque muchos cristianos profesantes pero inmorales les han dado esa excusa. Al respecto de esto, el hermano John MacArthur escribió en una ocasión que, estando él visitando una cárcel, estuvo platicando con una persona, un cristiano profesante,
y le preguntó que por qué había caído ahí, pensando, quizá cayó aquí antes de ser cristiano y se convirtió a Cristo en la cárcel. Y dijo, no, yo ya era cristiano antes. Y entonces MacArthur dice, con tal de no hacer juicio anticipado, dije, bueno, quizá lo metieron a la cárcel por causa de Cristo, por causa de no ir en contra de los mandatos de su Señor. Y dijo, no, me metieron a la cárcel por causa de diferentes fraudes que hice, por no pagar mis infracciones, ni multas, ni muchas otras deudas que tenía. Y dice John MacArthur, yo le aconsejé que creía conveniente que dejara de declararse como un cristiano profesante. Le dijo, creo que no es muy sensato que se declare a usted mismo y se proclame como un cristiano. Alexander McLaren, hermanos, dijo, el mundo toma su noción de Dios, en su mayor parte de quienes dicen pertenecer a la familia de Dios. Nos leen mucho más a nosotros de lo que leen la Biblia. Nos ven y de Jesús apenas oyen. Por eso, hermanos, nuestro Señor ordenó a sus seguidores, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Evidentemente, hermanos, Jesús tenía en mente cuando dijo esto las buenas obras verdaderas, no aquellas que llevan una pretensión hipócrita y por medio de las cuales se autojustifican. Sí, ustedes saben que hay personas que se autojustifican y tienen pensamientos que son limitados, que dicen yo me porto bien. Sí, bueno, piensan que en esos intentos limitados de portarse bien, esos mismos intentos los llevarán al cielo. Pero hermanos, esto no sucederá. Porque es la fe en el Hijo de Dios la que nos ha justificado, en la cual podemos gloriarnos en el Señor. Todo mandamiento, hermanos, del Nuevo Testamento necesita la fe de Cristo. No es posible vivir a la altura de los mandamientos de Dios sin Dios. No es posible. Hebreos, hermanos, tiene exhortaciones prácticas que nos mandan a vivir mejor que como vivíamos antes. Si estamos bajo un pacto que es mejor, hermanos, dice el escritor de Hebreos, vivamos en consecuencia de una manera mejor a como vivíamos antes. No porque seamos mejores, Romanos dice que no somos mejores, sino porque, hermanos, somos ciudadanos del reino de Dios, porque hemos sido llamados a vivir como tal. Hay un llamado, hermanos, que nos dice que debemos de vivir dignos conforme a esa vocación en que fuimos llamados, como dice Romanos 12:2, a no conformarnos a este siglo, en un mundo que va en una dirección opuesta. ¿Cuáles son esas exhortaciones que están y que son prácticas en el libro de Hebreos? Bueno, dice el escritor, entre otras, que permanezca el amor fraternal, el versículo 1, hermanos. Dice, si en tu vida antigua predominaba el individualismo, el egoísmo, las relaciones superficiales basadas en lo que te convenía, en el yo primero, ¿sí? Ahora en Cristo debes vivir con un amor genuino y continuo entre los hermanos de la fe. Cambia esa manera de pensar en el yo, en lo que yo necesito, y vive como quien forma parte de una familia espiritual. ¿No es acaso eso lo que somos, hermanos? Como iglesia. Reflejemos el amor de Cristo, el amor que es sacrificial, duradero y no condicional. Dice el escritor en el versículo 2, no se olviden de la hospitalidad. Debemos ser hospitalarios, hermanos. En nuestra vida antigua, hermanos, vivíamos con desconfianza, con aislamiento, prefiriendo nuestras
comodidades. Pero ahora en Cristo, hermanos, dice el escritor, debemos de ser hospitalarios. Consideremos que es una expresión, del amor práctico, hermanos, de la vida. En Cristo, dice el escritor, incluso algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dice el escritor de Hebreos, debemos de vivir en consecuencia de una mejor manera, acordándonos de los presos y de los maltratados, en el versículo número 3. Dando a entender que cuando vivíamos la vida antigua, hermanos, teníamos una indiferencia hacia los demás, hacia las personas que sufrían, hacia los menesterosos, hacia los necesitados, hermanos. La sociedad tiende a ignorar a estos grupos porque son molestos. Pero ahora en Cristo, hermanos, debemos de tener una solidaridad profunda y activa. Dice el escritor de Hebreos, de tal manera que tú estuvieras sufriendo en lugar de ellos. Como Santiago dice, hermano, que si vemos a un hermano en necesidad y le decimos, que Dios te bendiga, vete a tu casa, te vas por la sombrita, ¿sí? Bueno, ahorita pues todo está sombrita, ¿verdad? Pero en tiempo de calor te vas por la sombrita, hermano, Dios te bendiga. Y lo vemos en necesidad, dice el apóstol Santiago, dice Santiago, estamos siendo cristianos, estamos viviendo en buenas obras, dice el escritor de Hebreos. Pensemos en aquellos que son vulnerables, tengamos amor por ellos, reflejemos el corazón que Dios tiene para con el necesitado, para con el menesteroso. Dice el escritor de Hebreos que debe ser en nosotros honroso el matrimonio, hermanos. Cuando en nuestra vida antigua y a la gente que vive así no le importa el otro sino sus necesidades, cuando las tasas de infidelidad se han disparado, hermanos, hasta el 40%, sobre todo en hombres y un poco menor en mujeres. Cuando globalmente, hermanos, o sea, en todo el mundo, 50% de las personas casadas han tenido alguna aventura en algún momento. Quizá no ha llegado a lo físico, pero ha sido una aventura. Cuando los divorcios son frecuentes, hermanos, por causa del orgullo, de la infidelidad, del egoísmo, de la promiscuidad. Dice el escritor de Hebreos, pero eso era en la vida antigua. Ahora en Cristo tú debes ser fiel completamente, debes ser puro y sin mancha. El hecho sea sin mancilla, en pureza y en honor, porque hiciste un pacto sagrado con tu Dios. Vive en consecuencia a ese pacto, un pacto que es mejor que el anterior. Y si es mejor que el anterior, ¿por qué algunos se aferran a vivir de la misma manera que antes? Recordemos que Dios juzga al adúltero y al fornicario. Dice el escritor de Hebreos en los versículos 5 y 6 que nuestras costumbres deben ser sin avaricia, hermanos. Debemos de estar contentos con lo que tenemos. Cuando nuestra vida antigua, hermanos, nos consumía la avaricia, porque más es mejor. Porque en nuestra vida antigua teníamos quizá insatisfacción crónica, impulsando deudas, envidias, estrés por estatus, por posesiones materiales, recordando que el amor al dinero es la raíz de todos los males, hermanos. Cuando en nuestra vida antigua vivíamos en una cultura basada en el éxito de tener posesiones, dice el escritor de Hebreos, ahora en Cristo debemos de tener un contentamiento sobrenatural, porque Dios dijo, no te desampararé. Dios es suficiente, dice el escritor de Hebreos. La presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas nos libera de la codicia, contentos con lo que tienen y sin avaricia, no como nuestra vida pasada. Dice el versículo 7 que debemos acordarnos de los pastores y debemos imitar su fe.
Cuando en nuestra vida antigua quizá nos burlábamos o teníamos desconfianza de líderes religiosos. Los rechazábamos con cinismo, rechazábamos su autoridad, rechazábamos lo que decían. Los acusábamos de enriquecerse, quizás. Y decíamos, yo decido cómo vivo mi vida, ¿por qué tengo que obedecer a alguien que me quiere decir o aconsejar cómo vivirla, que viva la suya y que deje vivir? Cuando en nuestra vida antigua vivíamos así, dice el escritor de Hebreos, ahora, hermanos, debemos recordar a aquellos hombres fieles, que muchos de ellos han dado su vida por el Evangelio. Debemos recordarlos y emularlos, hermanos, porque nos hablaron la palabra, porque terminaron con bien su carrera, porque la fe, hermanos, se transmite por testimonios vivos. Nos dice el escritor de Hebreos que si vivimos en un mejor pacto, hermanos, debemos de tener firmeza en nuestra fe, en el versículo 9, y no llevarnos por doctrinas extrañas, diferentes. Cuando en nuestra vida antigua, hermanos, vivíamos, cada cabeza es un mundo, bajo el relativismo, ¿verdad? Cada uno tiene su verdad, con doctrinas extrañas, con modas, con sincretismo, con pensamientos humanistas, hermanos. Y ahora muchos viven bajo nuevas creencias de influencers, de que puede ser espiritual sin Dios. ¿Sí? Veo ahí en YouTube, hermanos, normalmente mientras estoy haciendo muchas cosas estoy escuchando podcasts, si puedo los veo. Veo gente que habla de espiritualidad, que se puede ser espiritual sin Dios. Bueno, muchos pensábamos eso en la vida antigua. Algunos vienen aquí al teatro y llenan los lugares y cobran por eso. Un nicho de mercado. Me dan ganas de ponerme a hacer eso, hermano, porque es redituable. ¿Ha escuchado a un Daniel Aviv? ¿Sí? No levante la mano los que han ido a verlo porque no queremos descubrir. Pero puede ser espiritual sin Dios. Bueno, eso pensábamos en nuestra vida antigua, hermanos. Pero ahora, dice el escritor de Hebreos, que debemos de vivir con un corazón afirmado por la gracia de Dios en Cristo. No por novedades o por regulaciones humanas. Hermanos, debemos de vivir en la verdad inmutable de Jesús, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todas las demás cosas son pasajeras, aunque se disfracen de espiritualidad. Dice el escritor de Hebreos que debemos salir afuera del campamento, que debemos de estar dispuestos a sufrir, a llevar su vituperio, el versículo 13. Antes, en nuestra vida antigua, nos conformábamos con una vida cómoda. Evitábamos ser rechazados, queríamos estar bien. No queríamos crítica, no queríamos cancelación. Priorizábamos de alguna manera encajar o pertenecer al sistema que gobierna en este mundo. Pero ahora en Cristo, hermanos, tenemos una vida en la que debemos de vivir separados voluntariamente, hermanos, de como éramos antes, de ese mundo disfrazado de religiosidad, de culturas mundanas y seculares. Debemos de vivir ahora en Cristo, hermanos, aceptando que vamos a ser rechazados por causa de Jesús. Él lo dijo. Él lo dijo. A mí me rechazaron. A mí me persiguieron. A ustedes los van a perseguir. El escritor de Hebreos dice, debemos de ir afuera del campamento, no amoldarnos a este sistema, sino estar dispuestos a llevar el vituperio de Cristo. No podemos encajar en este sistema si estamos dispuestos a vivir vidas mejores en Cristo. No podemos, porque o amamos al mundo o amamos a Dios. Porque el que ama al mundo se constituye
en enemigo de Dios. Dejen ya, dice el escritor, esa vida antigua. Sepárense voluntariamente. ¿Sabe por qué? Porque al fin y al cabo, hermanos, al fin y al cabo, no tenemos aquí ciudad permanente. Dice el versículo 14, sino que buscamos una mejor, una que está por venir. Una futura, una ciudad celestial. Dice el escritor de Hebreos que debemos vivir ofreciendo a Dios sacrificios de alabanza. Pero como en la vida antigua, centrada en el yo, hermanos, adoración que es superficial, adoración ausente, alabando el éxito humano. No, debemos de vivir una alabanza continua, dice, de frutos de labios que confiesan su nombre, incluso en las dificultades. De hecho, mayormente cuando padecemos, porque es un sacrificio voluntario y constante. Está padeciendo, alabe a Dios. Está sufriendo, está enfermo. Sí, ore a Dios, pero alábele en su sufrimiento, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dice el escritor de Hebreos, en nuestra vida antigua vivíamos en egoísmo, compitiendo con los demás, cada quien por su cuenta, sin misericordia. La generosidad por allá no existía, era rara. Y si nos mostrábamos generosos, era por una imagen o por un beneficio, como aquellos influencers, youtubers y esas cosas que van y regalan algo y se toman una foto con el enfermo, con el niño al que le están dando algo. Dice el Señor, dice el escritor de Hebreos, no, de hacer el bien, porque estos sacrificios agradan a Dios. En esto se ve el amor práctico, dice el escritor de Hebreos, generoso, reflejo de lo que hemos recibido, porque si hemos recibido de gracia vamos a dar. Dice el escritor de Hebreos, si vivimos en un pacto que es mejor, vivamos mejor en esta vida que como vivíamos antes, nuevamente, no porque seamos mejores, sino porque aquel que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, es digno que vivamos de la mejor manera posible en agradecimiento al sacrificio que ha hecho por nosotros, derramando su sangre hasta la muerte. Y Él es digno que vivamos de la mejor manera posible, no por nuestro beneficio, sino para su gloria. Si vivimos bajo un mejor pacto, dice el escritor de Hebreos, obedezca. Versículo 17. ¿A quién, hermanos? ¿Qué volé? ¿A quién deben de obedecer, hermanos? Según el versículo 17. A vuestros pastores. Gracias, hermano. Dicen algunos también que íbamos, ¿verdad? Obedezcan a vuestros pastores. Sujétense, dice el escritor de Hebreos, a ellos. Si en nuestra vida antigua éramos rebeldes contra la autoridad y vivíamos desconfiando en líderes espirituales, sí, escudriñemos lo que dicen, sí, valoremos sus enseñanzas, consideremos su vida y su ejemplo, sí. Pero una vez hecho eso y pasado la prueba, gócense en obedecer, en sujetarse a la autoridad, porque no hay ninguna autoridad sino aquella que ha sido puesta por Dios. Dice el escritor de Hebreos, ellos velan por sus almas, consideren eso, y ellos van a dar cuentas a Dios por eso. Así que ustedes, en reciprocidad, hermanos, sujétense, sométanse a la palabra de sus pastores, de los hombres fieles. Vivan en oración, dice el escritor de Hebreos, versículos 18 y 19. Oren por nosotros. Hermanos, debemos de vivir no con nuestras propias fuerzas, sino confiando, orando y rogando a Dios
en una constante por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros hermanos, por los pastores. Oren por sus líderes, oren por sus pastores, hermanos, y reconozcan mediante la oración que no dependen de sus propios esfuerzos, sino que su dependencia, hermanos, está en Dios. Y dice el escritor de Hebreos, por último, soporten la palabra de exhortación. Pero no como dicen en la actualidad, y soporta, no, ¿verdad? No, hermanos, sino que con paciencia reciban la palabra que exhorta, la palabra que corrige, la palabra que edifica. Hermanos, aunque sea incómoda, porque la palabra de Dios, hermanos, es como una espada que corta, y una espada que corta con doble filo y que incomoda cuando es predicada con justicia. Soporten, hermanos, la palabra de exhortación. Vivan de esta manera, hermanos, porque Jesús es digno que vivamos así, no por nosotros, sino por aquel que nos llamó, hermanos, de las tinieblas a su luz. Porque Él ha hecho un pacto de sangre eterno, dice el versículo 20 y 21. Y Él, hermanos, hizo ese pacto de sangre eterno, un pacto mejor. ¿Sabe para qué? Para que vivamos haciendo su voluntad. De una mejor manera, en agradecimiento a aquel que nos amó, hermanos. Porque nosotros le amamos, pero Él nos amó primero, y aún siendo pecadores, murió por nosotros. Termino diciendo, hermanos, que debido a que Jesús es el sumo sacerdote eterno, y debido a que su sacrificio nos ha santificado para siempre, y debido a que tenemos un mejor pacto escrito en nuestro corazón, hermanos, vivamos como vivieron aquellos que miraron de lejos la ciudad celestial. Vivieron como peregrinos, vivieron como extranjeros. Por eso mismo, hermanos, por amor a nuestro Señor, debemos vivir de una mejor manera cada día para que en todo, hermanos, nuestro Señor reciba la gloria y la honra. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos alumbra. Permite que tu palabra nos alumbre de tal manera que nosotros mismos seamos luminares, Señor, en el mundo, que vivamos en consecuencia a la bendición que hemos recibido de parte tuya, Padre. Que tú en todo seas glorificado, que tú seas honrado, alabado mediante nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, porque estamos débiles, somos limitados, somos faltos y fallamos, Señor. Ayúdanos a entender este mensaje, a guardarlo, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude, Padre, a ponerlo por obra en nuestras vidas para glorificar, para alabar tu nombre, Señor. Todos los días en nuestra vida. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te agradecemos y te pedimos estas cosas. Amén.